Manuel, el olor del miedo, ¿no? La novela negra española está en pleno auge, por eso, ante tanta competencia, se busca originalidad, y tu novela es de las más originales que en unos tiempos, ¿no? Por eso, creo que es inevitable preguntarte, ¿qué detona que tú escribas esta novela? ¿Qué idea, qué pensamiento, qué se cruza por tu cabeza? Pues mira, esto que te voy a contar no lo he contado antes en ninguna entrevista, y fíjate que he hecho, pero tiene que ver con algo que venía hablando en el taxi para acá. Y es que yo tenía la idea de hacer algo de animales, o sea, ya estaba con la idea de arrancar de una manera diferente, pues eso, de investigar a lo mejor el crimen de un animal en vez de un ser humano. Pero tuve una conversación con un directivo de una plataforma de televisión que decía, es que ya todo lo que nos llega es igual. Todo es que matan a una chica en un lugar emblemático y no sé qué. Entonces yo dije, es que es verdad, es que estamos escribiendo, yo he escrito una chica muerta en un lugar emblemático. Entonces, aunque luego la novela pueda ser muy buena, porque hay novelas excelentes, pero yo, eso me animó a decir, no, tengo que contarlo desde el inicio, una historia que nadie haya leído antes. Y también por eso me he pasado 2 años sin hablar nada de la novela. O sea, cuando me preguntan, ¿pero sobre qué estás escribiendo? Y yo, no te quiero contar nada porque no quiero, o sea, yo creo que es la primera vez que se investiga un asesinato de un elefante o algo similar, ¿no? Entonces, a ver si voy a decir algo, le voy a dar una idea a alguien. Y como yo soy más lento escribiendo, me va a sacar una novela antes sobre el mismo tema, ¿no? Entonces ya te destroza un poco el ser el primero que haces algo así, ¿no? Una novela, el olor del miedo, que comienza con el asesinato, como has dicho, de una elefanta y varios actos de sabotaje en un parque para animales, ¿no? ¿Se investiga igual el asesinato de un animal que el de una persona, aunque detrás de ambos haya gente al otro lado de la ley, ¿no? Pues lo pregunté, digamos que de alguna manera me condicioné a mí mismo a hacer lo que me dijesen. Entonces pregunté de una manera oficial a la Policía Nacional que cómo investigarían este suceso en concreto, y me dijeron que como si fuese el asesinato de un ser humano. Y como me dijeron eso, empecé a escribir ahí. Si me hubiesen dicho otra cosa, o sea, lo pregunté antes de ponerme a escribir. Y me hizo ilusión porque creo que el lector va a encontrar una investigación que tiene concomitancias con una investigación habitual, pero con una serie de aspectos muy diferentes. Y también por eso quería que el protagonista, JP, fuese un poco descreído. Porque, claro, también habrá lectores que digan, ¿cómo se va a investigar igual, no? Entonces, ese personaje que empieza siendo descreído, que los animales le parecen bichos, pues juega un papel también que tiene cierta ironía y es muy socarrón. Entonces, me parece que ese equilibrio funcionaba para... Sí, además se nota mucho cómo a lo largo de la novela los personajes van evolucionando en la manera de meterse en el caso, porque al principio parecen un poco más tibios y luego están metidos pero a saco. Sí, a mí me gusta que los personajes evolucionen, y en el caso de JP, que es un viejo rockero, un tío de más de 60 años que ya ha visto de todo en la vida, salvo un elefante muerto, hay un momento que su nieta, que es su única debilidad, porque él es un tipo duro de verdad y está muy impactada, tiene 7 años y claro, en el colegio están todos muy impactados porque han matado al elefante que todo Valencia lo conocía, la elefanta. Y entonces le dice, abuelo, tienes que encontrar a los malos. Y claro, de repente el abuelo siente como la trascendencia de lo que ha pasado, ¿no? A él le parece que es, bueno, un poco, ha muerto un elefante, pero de repente nota la trascendencia, nota el cariño que hay por la elefanta, nota que era un símbolo de Valencia. Entonces, él lo vive a partir de ese punto con otra responsabilidad. Yo me di cuenta que la novela, para mí, mi opinión, era una maravilla cuando vi que eran 2 obras en una, o al menos yo lo considero que son 2 obras en una. Estaba planteado en un principio, ¿sí? ¿Te refieres un poco a que son 2 investigaciones? No, estamos hablando de que por una parte es una novela negra, con una investigación, con varias tramas, con un aspecto humano y personal muy profundo, pero luego aparte ha hecho un ensayo, una obra de divulgación animal. Se aprende mucho en tu libro con todo lo que has puesto. Sí, es verdad que a mí me motiva mucho a escribir el que tenga un tema de fondo. O sea, si te acuerdas, en La huella del mal se hablaba de prehistoria, y también yo creo que la gente terminaba de leer la novela
Y lo fundamental es que sea entretenido. O sea, eso es un policíaco, pasan muchas cosas, hay muchos giros y para el lector tiene que ser muy entretenido. Ahora, si acabas la lectura y por un lado has aprendido cosas del comportamiento humano y del comportamiento animal y por otro lado te ha servido para hacerte 3 o 4 preguntas sobre ti mismo, pues oye, por el mismo precio te llevas efectivamente lo que dices tú, ¿no? 2 o 3 cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar porque en un momento yo pensaba que habías hecho una novela para que nos hagamos preguntas, ¿no? O busquemos la reflexión a la vez que buscamos al culpable, ¿no? Sí, a mí, o sea, me parece muy bien. Tiene que haber novelas de todo tipo, ¿no? Las novelas que son un poco más novela acertijo, de resolver, ¿no? El quién lo ha hecho, resolverlo, están bien. Para mí la novela no es tanto un quién lo ha hecho, que evidentemente también hay que jugarlo, sino que es algo más, es más profundo, los personajes son más profundos, hay ciertas reflexiones, incluso el quién lo ha hecho no es una sorpresa de la última página, porque me parece a mí es un poco, en una novela de este estilo me parecía un poco infantil, ¿no? Entonces el otro día me decía una lectora, es que yo he ido atando cabos y llega un punto que sé quién es el culpable. Y yo, no, no es que has ido atando cabos, yo te he puesto los cabos para que los ates. O sea, que yo sí que voy dando, o sea, a mí me gusta que el lector ate cabos porque yo le propongo que los ate. Y entonces es un juego que para mí es más adulto. Te escondo todos los datos y en la última página dices, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Giras, que está bien, que es un juego muy divertido, pero a mí me gusta más este otro juego que es, no, vamos juntos, acompañando a los policías, acompañando a la investigación y vamos a ir atando cabos juntos hasta que hay un momento que dices, no me lo creo. Pero cuando dices eso todavía queda novela, hay que explicar muchas cosas, hay que entender los motivos, hay que ver las consecuencias. En tu libro, por momentos parece que animales y humanos somos semejantes, ¿no? O casi. Es quizás el gran debate humanizar Sí. a los animales. Y hay algo que dice Marina que a mí me gusta mucho, que es los animales son fascinantes por ellos mismos, no porque se parezcan a nosotros. Claro, claro. Yo creo que ahí hay un error en que la gente, para justificar que hay que cuidar la naturaleza y que hay que cuidar a los animales, intentamos como poner vídeos donde hacen cosas como un poco humanas. Y yo siempre digo, a ver, es verdad que de repente, yo qué sé, un oso salva un patito. Y sí, hay un vídeo donde un oso salva un patito de morir ahogado y lo saca. Pero eso no es el comportamiento habitual de un oso, que se come las focas, o sea, no es lo habitual. Entonces, no hay que salvar a un oso porque no hay que cuidar a los osos y cuidar su entorno porque salve un patito. O sea, hay que cuidarlo porque en sí mismo es una riqueza. Creemos que es una riqueza que exista, pero por ser un oso, ¿no? No por salvar un pato, ¿no? No sé si. Entonces, al final, vivimos una sociedad tan emocional que queremos salvar a los animales porque nos generan emociones. Y no, hay que salvar a los animales por pura biodiversidad, ¿no? O sea, porque es una maravilla que existan. Y luego fenomenal que emocionalmente nos implique. ¿Qué ha aprendido Manuel Ríos San Martín con esta novela? Pues de animales he aprendido, lógicamente, porque he leído, pero ya sabía mucho. Lo que he aprendido mucho es a ser francotirador. He aprendido bastante de cómo hay que matar a alguien a 800 metros. Eso he aprendido mucho. He conocido gente que me lo ha explicado muy bien. Pero también, por supuesto, he aprendido mucho tema de comportamientos animales. Por ejemplo, estuve en un refugio de chimpancés que hay en Madrid, que los cuidan muy bien, chimpancés que vienen de tráfico ilegal y tal. Y me contaban una anécdota que me pareció muy, muy curiosa y es, que la cuento en el libro, y es que había un macho que estaba obsesionado por una hembra y iba detrás de ella todo el rato y tal, y de repente la hembra se murió de golpe. Y pues claro, se dio un disgusto, lloraba, se iba al sitio donde había fallecido, gritaba todas las noches, lloraba por las noches. Y cuando pasó un mes, claro, duermen todos juntos, ¿no? Cuando pasó un mes, los otros dijeron, hasta aquí hemos llegado. Le dieron una paliza, pero que la dejaron, y el otro dejó de quejarse al día siguiente. De hecho, se buscó una nueva amiga, digamos, y pues parece que volvió a ser feliz. Entonces, claro, eso trae implicaciones un poco graves para nosotros. Es decir, vale, te aguantamos el duelo un mes, pero al mes te damos una paliza y ya se ha acabado, ¿no? Pues este tipo de anécdotas de animales sí que he aprendido muchas. Y en tu novela, el parque donde viven los animales tiene su protagonismo, ¿no? Sí. En una época donde circos y zoológicos son criticados, tú que has estado sobre el terreno conviviendo con cuidadores y animales, ¿qué opinión te merece? O sea, yo creo que hay... a ver, el problema es que hoy en día todo es como o sí o no.
Entonces, no, maticemos. O sea, es decir, hay cosas, no es tan fácil. Entonces, hay zoológicos que son muy malos y hay zoológicos que tienen unas instalaciones muy impactantes. Entonces, el zoológico de Valencia tiene unas instalaciones impactantes. O sea, tú lo ves el espacio que tienen los elefantes, el espacio que tienen las jirafas, que es como un campo de fútbol, y dices, ostras. Y luego, hay que tener en cuenta que estos ya no son animales que se cogen de África y se traen al zoológico de Valencia, son animales que vienen de circos, de otros zoológicos mucho peores, de gente que hace tráfico ilegal y de repente encuentran uno que se ha traído 3 chimpancés y están en un pueblo en no sé dónde. Entonces, hoy en día los animales de los zoológicos modernos no son cogidos de África. Y luego hay que tener en cuenta que todos estos zoológicos tienen unos programas de educación muy buenos. O sea, es decir, tienen visitas de colegios todos los días hablan a estos colegios de animales, de naturaleza, de tal. O sea, están haciendo una labor educativa muy importante y generan fascinación por parte de los niños. Y luego, por otro lado, tienen programas en origen obligatoriamente, los que pertenecen a la Asociación Europea. Entonces, por ejemplo, el de Valencia colabora con un programa de chimpancés. Los chimpancés que ellos tienen en el parque, que son de Senegal, están en peligro de extinción, colaboran con la Fundación Goodall en Senegal, en un programa que es muy bonito, de ayuda a mujeres, y ayuda a que aprendan a cultivar para que no tengan que destruir bosques en Senegal, porque al destruir los bosques pues destruyen el hábitat de los chimpancés. Entonces, al final todo es muy complejo. Tú dices, en el conjunto de la labor que hace este parque de animales, ¿es positivo o negativo? A mí me parece que en conjunto es positivo, pero entiendo que haya gente que no le guste, pues lo respeto también. Hablamos de protagonistas. Elena es una protagonista muy poliédrica. Y puede que no sea del agrado de todo el mundo, ¿no? Cuando la conozca. ¿Qué opinión te merece o qué nos puedes contar de ella? Yo quería, claro, si tú matas a una persona, pues enseguida tiene una madre, un hermano, un novio, una novia, que está implicada en el caso y que siente la emoción de lo que ha pasado, ¿no? La tristeza, lo que sea. Al morir una elefanta yo tenía que buscar un personaje que tuviese esa emoción, ¿no? Entonces que sintiese un amor por la elefanta suficientemente grande como para que el lector también se identificase con ella. Entonces Elena es la veterinaria del parque, tenía una relación muy cercana con la elefanta muerta y yo quería que la investigación fuese muy emocional. O sea, tú tienes la investigación de los policías, pero en paralelo tienes la investigación de Elena con otro de los cuidadores, que es un senegalés que se llama Sidi, y la investigación de ellos es mucho más emocional. Es una investigación donde se implican, donde se juegan la vida, donde hacen cosas ilegales, Entonces, me parece que era también una manera un poco distinta de contar la historia, el que hubiese 2 tramas en paralelo, 2 investigaciones, donde no tienen los mismos sospechosos, digamos, ¿no? En una y en otra. Otro protagonista que tiene su miga y es para analizar es Casillas, JP, ¿no? El inspector de policía, sí. ¿No? Un auténtico, digamos, viejo rockero, sí. Con sus camisetas de grupos de rock. Sí. Y es una persona que yo lo he visto así, que empieza a ver que su tiempo está pasando, ¿no? Y en todos los sentidos. Sí. Yo cada vez soy más fan de tus personajes, por eso creo que a lo mejor te lo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Cómo los creas y dices que, no sé, cómo te lo planteas? Sí. ¿Cómo dices en tu cabeza, este es el personaje ideal para esta novela? Sí, tampoco sé exactamente, o sea, no sé si sería capaz de reproducir lo que yo pensé en su momento. Es verdad que, por ejemplo, JP es como 10 años mayor que Martínez, ¿no? Entonces sí que me gusta que cada novela analice una etapa de la vida. De hecho, si vemos las 3, probablemente, no está hecho a posta, pero La huella del mal, el personaje tenga unos 40 y pocos. En Martínez, donde ella tiene 52, 53 y aquí tiene 62, 63. O sea que de alguna forma he representado 3 décadas distintas. Y claro, cuando llego a cada década sí que intento contar los problemas y las situaciones de esa época. Y quería que JP fuese muy humano, entonces que tuviese los problemas de gente de 60 y tantos años, ¿no? De salud, de relación de pareja de hace mucho tiempo, de repente llega una nieta a su vida. Es decir, que de verdad se analice y que la gente que tenga 60 o tal, o que se acerque, o que diga, ostras, sí está bien reflejada esa época. Y por otro lado, lo que también necesitaba era
por lo menos en el arranque, un policía descreído al que le encargan investigar un elefante y le parece una tontería. Dice yo, ¿por qué tengo que investigar? Entonces, ese choque inicial me parece que funciona bien. Además, él es muy irónico, con lo cual funciona bien ese contraste. Y luego, como te decía antes, el que su nieta de repente le diga, oye, abuelo, es que tienes que encontrar al que lo ha hecho, ¿no? Eso poco a poco le va descubriendo que él también tiene un lado tierno que él mismo no conoce. Y esa evolución del personaje a mí me parece muy interesante también la novela. En la novela la maternidad es un tema muy presente. En algún momento se comenta que es algo que ya no tenemos Arraigado. tan arraigado. ¿Tú has querido mandar algún mensaje? No, no es tanto un mensaje como una realidad. O sea, es decir, hay un momento que en la novela se cuenta... Perdón. Espera, es mi hijo. Pues un segundo. Sí, sí, claro. Dani, no puedo hablar. ¿Es importante? Vale, te llamo luego. Venga, chao. Perdón. O sea, hay un momento que en la novela se cuenta que los monos, cuando tienen una cría, cuando una hembra tiene una cría, todo el resto del clan se la intenta quitar como para tenerla, porque ve que para esa madre la cría es un valor. Entonces le da un subidón hormonal y entonces es un amor por la cría. Entonces el resto, digamos que quieren ser madres por imitación. ¿Qué ocurre? Yo creo que en nuestra sociedad vivimos tan cansados que muchas veces los padres y las madres, cuando tenemos una cría, estamos tan cansados que no damos un buen ejemplo de que apetezca tener hijos, ¿no? Entonces el resto a lo mejor dice, uff, qué cansado es tener hijos, yo no quiero tener hijos. Entonces hemos pasado de ese valor muy biológico, puramente hormonal de tener una cría, a hoy en día que somos la primera especie que en 3.800 millones de años nos podemos plantear no tener descendencia. O sea, si hoy podemos elegir, yo digo, no quiero tener descendencia, pues casi seguro que lo consigo. Y sin embargo, ninguna otra especie, en ningún momento de la historia, ha podido tomar esa decisión. Entonces, a mí me parece que es impactante. Pero yo tampoco, no quiero mandar un mensaje, creo que cada uno tiene que elegir. Tener un hijo es muy cansado y muy complicado, y el que no se encuentre preparado y no quiera tenerlo, pues me parece muy bien. En tu novela aparece otra frase que reza así: si los humanos se extinguieran, el mundo mejoraría. ¿Crees que se va a empezar a tener este mensaje o este protagonismo de la naturaleza en la literatura a partir de los momentos en los que estamos viviendo? No lo sé. A ver, también dice una cosa después, y es, el mundo mejoraría, pero ¿a quién le importaría? O sea, si yo no, a veces que ves en redes sociales, nos tendríamos que extinguir, y yo digo, oye, vete extinguiéndote tú, que yo no me pienso extinguir. O sea, otra cosa es que intentemos cuidar la naturaleza y otra es que nos queramos extinguir, que me parece una locura de frase que no tiene ningún sentido. No lo sé si va a haber una tendencia. A ver, también es un tema complicado porque a mí, si empezase a ver novela moralista de somos muy malos, los seres humanos, no cuidamos la naturaleza y tal, en plan moralista, no me gustaría nada. O sea, a mí el moralismo en todos los temas me parecen... Yo lo que creo... A mí me parece que el discurso tiene que ser el contrario. O sea, no tiene que ser sentiros culpables, qué mal lo estáis haciendo. A mí eso no, me parece que no funciona, que solo genera depresión y que ya vemos que no funciona. Entonces yo, y creo que es el mensaje que hay en esta novela, es todo lo contrario, es que bonito es la naturaleza. O sea, yo quiero que mis hijos la puedan disfrutar, quiero que mis hijos puedan seguir o viajando a ver animales o viendo documentales de animales. O sea, quiero que tengan esa riqueza, pero no les voy a hacer sentirse culpables porque un día carguen el móvil. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sino que no, que quieran la naturaleza, les guste y quieran conservarla. Y en eso, por ejemplo, creo que los zoológicos hacen una buena labor. Y ya para finalizar, a mí me ha surgido la idea cuando terminaba de leer tu libro, es de aprender de la naturaleza para comprendernos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que saber, hay que entender, o sea, vivimos un poco al margen de lo que es la biología. Entonces, queremos que la cultura sustituya a la biología totalmente. Y no se puede. Entonces, creo que hay que partir de conocer la biología, saber cómo somos, y para eso es muy útil ver cómo son los animales más parecidos a nosotros, cómo son los chimpancés, cómo son los delfines, cómo son los elefantes. Y cuando los entendamos, entenderemos muchas partes de nuestra manera de ser. Eso no significa que culturalmente no las superemos. Te voy a contar un ejemplo que es muy cruel. Los chimpancés matan a los monos albinos que nacen, porque les parecen raros. Y lo raro no gusta. Es la realidad biológica.
en algunos lugares de África se llega a matar también a las personas que nacen albinas. Claro, nosotros damos un paso cultural y decimos, no, o sea, no vamos a hacer esto. Es decir, entendemos que por ser albino no es distinto, somos iguales. Pero hay una base, o sea, es decir, hay que entenderlo, hay que entender esa especie de base de lo diferente genera tensión. Pero culturalmente tenemos que ser capaces de, intelectualmente, decir, no pasa nada, pero no desconociendo una tendencia que hay, sino diciendo, no, hay que superar una tendencia biológica porque nuestra cultura nos ofrece una inteligencia y unas relaciones sociales que pueden cambiar un condicionamiento biológico, pero sin desconocerlo. No, pues Manuel, yo termino aquí, pero podría estar hablando del libro Oye, pues horas y muchas horas, gracias, la porque verdad es que da para ello, ¿eh? Pues me alegro.